Vamos a ver el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Entonces, esto es lo que generalmente se llama, pues, que tiene déficit de atención. Ahora, aquí los pacientes, pues, como su nombre lo dice, vamos a tener estas dos categorías de síntomas. Entonces, vamos a tener hiperactividad. Esto se va a presentar, por ejemplo, que los pacientes, digamos, si son niños, cuando están yendo a la escuela, entonces cuando van a la escuela, por ejemplo, todo el tiempo están hablando, aunque estén en clase, pues ellos siguen hablando. O si un compañero está exponiendo, ellos lo interrumpen. O, por ejemplo, si están sentados, ya es la hora de tomar la clase y se están sentando, el paciente se para. O, por ejemplo, los pacientes empiezan a correr de manera como inapropiada, muy rápida y cosas así. Entonces, hiperactividad. Entonces, por ejemplo, se paran de la silla, paran en la silla, corren, interrumpen a sus compañeros y así. Y la otra es el déficit de atención. Esto es pues que tienen déficit de atención, entonces tienen problemas para aprender, aunque generalmente si le hacemos un IQ para medir su inteligencia artificial, esto va a estar normal. Entonces son pacientes que tienen inteligencia normal, pero pues tienen discapacidad para aprender. Entonces, o no es que discapacidad para aprender especialmente, sino que les cuesta mucho trabajo concentrarse en la cosa que están viendo. Entonces, dificultad para aprender porque se distraen mucho. Son muy distraídos. Por ejemplo, si van a hacer una tarea, no terminan la tarea. No terminan la tarea, la dejan inconclusa. Y no especialmente que no quieran como cualquier niño, ¿sabes? Sino que literal se distraen mucho. O por ejemplo, puede ser que estén viendo un programa y pues se empiezan a distraer mucho. O otra cosa, por ejemplo, si los pacientes están en un trabajo, sea lo que sea que estén haciendo, se empiezan a distraer del trabajo. O pues cualquier cosa que estén estudiando, aunque sea que estén estudiando para un examen, se distraen mucho. Entonces por eso déficit de atención, porque no pueden centrarse en una cosa, no pueden poner atención en una cosa. Ahora, esto es, digamos, de manera general. Generalmente se presenta a los entre 3 y 13 años. Entre 3 y 13 años. Obviamente es mucho más común en hombres que en mujeres. Y tiene mucho componente genético. Ahora se necesitan, depende de la edad del paciente, se van a necesitar 6 o 5 criterios. Esto es, si el paciente tiene menos de 17 años, para decir que el paciente tiene este trastorno del déficit de atención con hiperactividad, vamos a necesitar 6 de los síntomas clásicos. O sea, esto de que tenga hiperactividad, que todo el tiempo esté corriendo, que interrumpa a sus compañeros o así, y que tenga déficit de atención, que se distraiga de las cosas. Ahora, es importante que el déficit de atención sea en dos ocasiones, en dos situaciones, o digamos en dos entornos, por ejemplo, en la escuela y digamos en su casa, o en la escuela y en una reunión familiar, o una cosa así. Tiene que ser en dos ocasiones, en dos ocasiones en donde haya como mucha gente, porque pues esto es de interacción con personas. Entonces, en dos ocasiones, y otra tiene que causar deterioro, o sea, causar deterioro académico en las calificaciones del paciente, o así, pues también un poco pues en la calidad de vida, pues porque no es tan fácil que el paciente interactúe con los demás si todo el tiempo se está distrayendo o si todo el tiempo está interrumpiendo a los compañeros. Entonces, es un déficit de atención en dos ocasiones y que causa deterioro ya sea académico o digamos sociocultural. Entonces, si tienen menos de 17 años, vamos a necesitar 6 síntomas de estos clásicos de hiperactividad y de déficit de atención. Y si tiene más de 17 años, tiene que tener 5 de los síntomas clásicos. Y pues generalmente se presenta entre 3 y 13 años. Y generalmente tienen síntomas para los 12 años. O sea, si ya tienen, por ejemplo, 17 años y a esta edad estamos haciendo el diagnóstico, generalmente a los 12 años tenía ya los síntomas. Entonces, si le hacemos una historia clínica a este paciente, generalmente ya antes de los 12 años ya tenía estos síntomas. Solo que pues aquí, para hacer el diagnóstico después de los 17 años, pues necesitamos 5 criterios, más rasgos de que ya hayan tenido estos síntomas como a los 12 años. Entonces, digamos, esto es el criterio diagnóstico y pues cómo se presenta. Ahora vamos con el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser, estos pacientes tienen hiperactividad, o sea, están muy activos y lo que hacemos es darle un medicamento que en teoría los haría más activos, pero esto produce fatiga del sistema nervioso central. Entonces, al hacer fatiga del sistema nervioso central, pues el paciente ya no va a estar hiperactivo porque ya está fatigado del sistema nervioso central. Por eso el tratamiento para el trastorno de hiperactividad con déficit de atención es darle un estimulante.
Entonces, tratamiento, se les dan estimulantes del sistema nervioso central. Estimulantes generalmente son las anfetaminas. Entonces les van a dar anfetaminas o alguna combinación de anfetaminas. Y las anfetaminas lo que hace es impide la recaptura de norepinefrina y serotonina y termina haciendo más norepinefrina y más serotonina en el sistema nervioso central o en la hendidura del sistema nervioso central. Entonces estos pacientes van a tener más norepinefrina y más serotonina en la hendidura sináptica, entre sus sinapsis del sistema nervioso central. Entonces el paciente tendería a ser más hiperactivo, pero como se le está dando un estimulante y ya de por sí está estimulado, pues va a tener fatiga. Entonces fatiga del sistema nervioso central, por eso se le quita la hiperactividad, porque esto termina en fatiga. Estos son los estimulantes. Ahora tenemos alternativas que no son estimulantes, como es por ejemplo darle inhibidores de la norepinefrina. Esto será un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos, porque recordemos que estimulación alfa-2 adrenérgica disminuye la secreción de norepinefrina. Y si tenemos un agonista alfa-2, pues va a disminuir la secreción de norepinefrina, que es lo que aquí pasa con el paciente. El paciente está hiperactivo pues porque tiene altos los niveles de norepinefrina. Entonces, agonistas alfa-2 son alternativas. Esto es, por ejemplo, clonidina o guaifenazina. Estos son agonistas alfa-2 adrenérgicos. Y el otro es atomoxetina, que esto impide la recaptura de norepinefrina. Y otro es bupropión, que igual impide la liberación y la recaptura de norepinefrina. Entonces, más o menos, si le vamos a dar tratamiento farmacológico, le vamos a dar una anfetamina o un análogo de una anfetamina o algo así, que es un estimulante. Y alternativas son agonistas alfa-2 como clonidina o atomoxetina o bupropión. Ahora, depende de la edad del paciente. Esto es si tenemos que el paciente tiene entre 4 y 5 años, entonces en principio no se le da tratamiento farmacológico, sino nada más, digamos, terapia conductual, o sea, como tratamiento de soporte. Si ya tiene más de 6 años, entonces sí es la combinación de terapia conductual más tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico empezamos con las anfetaminas, o es, digamos, la primera línea, y alternativas los alfa-2 agonistas, o bupropión. Ahora, efectos adversos de atomoxetina. Esto va a ser pues que el paciente ahora va a tener insomnio. Entonces, otra cosa que limita el uso de los medicamentos son los efectos adversos. Porque, por ejemplo, aquí las anfetaminas, un efecto adverso de las anfetaminas es cefalea. Entonces el paciente va a tener cefalea, es disminución de la velocidad del crecimiento. Entonces pues el paciente va a tener retraso del desarrollo, digamos, físico, más o menos. Pero pues esto se resuelve si quitamos el medicamento. Si se quita el medicamento, pues ya se resuelve. Entonces tampoco es tan buena idea dar las anfetaminas. Otra cosa, el paciente tiene insomnio y va a tener disminución del apetito. Entonces, si tiene disminución del apetito, pues no va a comer. Entonces va a perder peso. Y ese es el principal limitante por lo cual no se dan las anfetaminas. Bueno, por los cuales no especialmente nos gusta dar anfetaminas, entre otras cosas. Por la pérdida de peso. Y pues si es un niño de 4 o 5 años, pues lo que tiene que hacer es ganar peso. Está en su época de crecer. No es que tenga 60 años. Entonces, ese es uno de los factores adversos como más graves. Y entonces en lugar de dar anfetaminas, pues dan por ejemplo agonistas alfa-2 adrenérgicos. Ahora, siempre que tengamos un paciente con déficit de atención y, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, hay que excluir otras causas que se puedan presentar de manera similar. O sea, que otras causas nos dan un déficit de atención. Entonces vamos al diagnóstico diferencial. Esto es, por ejemplo, convulsiones de ausencia. Las convulsiones de ausencia es pues que el paciente tiene una convulsión generalizada, o sea, que involucra todo el sistema nervioso central,
y el paciente dicen que se queda como en blanco, o sea, está viendo un punto fijo y no le está poniendo atención al medio externo mientras está teniendo la convulsión y se queda viendo un punto fijo. No importa si está comiendo, no importa si está viendo su programa de televisión favorita, si está en la escuela, lo que sea, si en el momento en el que le da la convulsión, se queda viendo es como si se queda viendo un punto fijo y no le pone atención al medio exterior. Y pues obviamente si esto le va pasando en las clases, pues va a tener déficit de atención, pero déficit de atención porque tiene una convulsión. Entonces, diagnóstico diferencial para paciente que viene con síndrome de trastorno de hiperactividad y de déficit de atención es pues convulsiones de ausencia. Nada más hay que tener cuidado de si tenemos un paciente con déficit de atención y que tiene hiperactividad, no pensar que tenga una convulsión de ausencia. O si tenemos un paciente con convulsión de ausencia, pues hay que ver que no tenga hiperactividad, porque igual creemos que tiene convulsión de ausencia, pero no hemos visto que tiene la hiperactividad. Entonces, diagnóstico diferencial, hay que distinguir o hay que ver que no tenga o que no sea un paciente con convulsiones de ausencia. O otras cosas que hagan déficit de atención, que provoquen déficit de atención, como es, por ejemplo, trastornos en la audición. Si el paciente no puede oír, pues obviamente le va a costar mucho más trabajo entender y aprender las cosas sociales. Entonces, diagnóstico diferencial, pues hay que excluir todas las causas que den déficit de atención. Y ya una vez que hayamos excluido esas causas, damos el diagnóstico. Obviamente contando las cosas como que tiene que tener la hiperactividad y que tiene que tener el déficit de atención. Y ya vemos que el déficit de atención tiene que ser muy importante en dos ocasiones. Bueno, en dos entornos o en dos contextos, como es la escuela o la casa familiar o una cosa así. Entonces, paciente con trastorno de hiperactividad y con déficit de atención es un paciente con inteligencia normal, le cuesta trabajo enfocarse en una cosa, entonces pues se distrae muy fácilmente. Y aparte tiene la hiperactividad, todo el tiempo está corriendo, interrumpiendo a sus compañeros. Si está en el aula, pues empieza a parar de la silla y cosas así. Todo el tiempo está corriendo y así. Si tiene menos de 17 años, tiene que tener 6 síntomas. Si tiene más de 17 años, generalmente tiene que tener 5 síntomas, más una historia como a los 12 años de ya haber presentado los síntomas. El tratamiento, si es de 4 a 5 años, nada más conducta farmacológica, nada más terapia de conducta. Y si es mayor a 6 años, terapia conductual más fármacos como anfetaminas, como es, por ejemplo, una anfetamina, dextroanfetamina. Una anfetamina que esto lo que hace es inhibe la recaptura, inhibe y promueve la secreción de norepinefrina y serotonina. Entonces hay más norepinefrina y como tenemos más norepinefrina, el paciente pues va a estar fatigado. Si ya por si tiene hiperactividad, que es un aumento pues de la despolarización de las neuronas, al darle norepinefrina que va a despolarizar a la neurona, pues va a estar fatigado del sistema nervioso central. Entonces por eso se dan las anfetaminas. Y los alternativos son los agonistas alfa-2 como guaifenazina o clonidina o bupropión. Ahora, efectos adversos de las anfetaminas, el más grave es la disminución de peso, porque en un paciente chiquito, pues lo que queremos es que vaya ganando peso, no queremos que pues vaya perdiendo peso. Entonces, ese es el factor limitante para dar las anfetaminas. Y hay que excluir otras causas de déficit de atención, como es trastornos de la audición o convulsiones de ausencia. Y pues obviamente que no esté consumiendo drogas que lo hagan tener hiperactividad, como es que esté consumiendo una anfetamina por sí solo. Y pues obviamente la anfetamina pues no es la mejor idea, de hecho en términos estrictos no sería ético darle una anfetamina, pues porque la anfetamina puede hacer que el paciente tenga finalmente dependencia de la anfetamina y pues el paciente nada más se la va a vivir ahí con la anfetamina. Entonces, y lo que estamos haciendo es pues quitarle la conducta hiperactiva, pero porque lo estamos fatigando del sistema nervioso central. Y pues recordemos que el juramento de Hipócrates es primum non nocere. Primum non nocere, o sea, primero no dañar. Pero bueno, esto es lo que se le da a los pacientes, las anfetaminas. Nos vemos en el siguiente video.